anuncio de que los trabajadores que tienen el beneficio de la CTS van a poder disponer de 2.400 soles. Según los analistas, aproximadamente 9 de cada 10 peruanos que tienen CTS van a ir a las entidades financieras respectivas a retirar este dinero. ¿Es esto productivo? ¿Está bien o es mejor esperar? ¿Cuáles son las otras salidas que van a tener por ejemplo? ¿Y qué pasa con los trabajadores informales? ¿Qué pasa con las AFP? Se ha dispuesto que no se va a cobrar o no se va a retener, ¿no? el monto perteneciente a este mes de marzo. Bueno, y que va a quedar en manos del trabajador afiliado. Pero hay un 70% de personas que pertenecen al sector informal y el 30% tiene, pues, trabajo. Trabajo que ahora algunos hacen teletrabajo, muy poquitos, y otros están a la espera, mordiéndose las uñas, porque hay amenazas de despidos, hay amenazas de cierres y también, pues, reducciones de salarios. Para hablar de todo el tema laboral, tenemos al especialista obviamente en Derecho Laboral, Germán Lora, quien nos acompaña a esta hora de la mañana, y le damos también la bienvenida a este conocido laboralista que ya ha estado muchísimas veces con nosotros impartiendo también sus conocimientos del tema. Doctor Lora, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, bueno, ¿cuál es su impresión? Era un clamor, como habíamos dicho, el tema de la CTS, y también queda pendiente el tema de la AFP. Muchas personas piden, ¿no?, disponer de ese dinero del fondo de pensiones. Sí, son dos medidas que se han adoptado, entiendo yo, para generar alguna posibilidad de liquidez a los trabajadores, ¿no? Pero a mí lo que no le encuentro mucha coherencia en esta posibilidad, hay posibilidad de utilizar la CTS o de que no le descuenten el aporte a AFP, está en que el trabajador, por lo menos por ahora, porque la norma no ha sido modificada, sigue teniendo el ingreso de su salario, es decir, los trabajadores que están en su casa, y lo conversábamos la otra vez, los trabajadores que están en su casa y que no pueden prestar servicios porque la prestación de sus servicios no se puede hacer desde su casa, llámese un mozo de un restaurante, para ponerlo sencillo, ese trabajador sigue recibiendo su sueldo. Entonces, si sigue recibiendo su sueldo, con el que normalmente hace frente a sus gastos, ¿no? Si yo gano 1.500 soles mensuales, ya permanentemente esa plata me sirve para gastar. No entiendo por qué ahora darle la posibilidad de disponer de su CTS cuando el ritmo normal de sus ingresos, por lo menos hasta ahora, va a continuar. Entonces yo no veo coherencia en la actuación del gobierno en el sentido de dejar la licencia con goce y soltar la CTS y soltar el tema del aporte a la AFP. Eso deberían ser medidas que se deban dar quizás cuando termine el periodo de cuarentena, de aislamiento que tenemos, ¿no? Piensa que es apresurado, como que se están pues lanzando salvavidas cuando todavía no estamos en una situación ni siquiera de saber cómo son las cifras reales. Las pruebas se van a empezar a practicar a partir de hoy, aparentemente, para tener un rastreo, un barrido rápido de cuántos contagiados hay y saber hasta cuándo vamos a resistir en esta cuarentena. ¿A eso se refiere? O cuántos trabajadores finalmente van a dejar de trabajar. Es decir, todavía el Estado, de una manera de protección a los trabajadores, le está diciendo que los trabajadores que no pueden prestar servicios y que están en su casa, le sigan pagando el sueldo. Entonces, si yo todos los meses, en una situación normal, no la derivada del coronavirus, en una situación normal, yo tenía un dinero para gastar mensualmente y eso me permitía suplir mis gastos, ¿para qué darme más plata? Es lo que yo me pregunto. Buena acotación, claro. Germán, muy buenos días. Pero hay un tema que también preocupa porque justamente en el proyecto de ley que envió el Ejecutivo al Congreso para solicitar estas facultades extraordinarias para poder legislar en diferentes materias para hacer frente a esta emergencia, se señala en uno de los puntos de sustento que el gobierno prevé que 1.070.000 trabajadores de las micro y pequeñas empresas van a perder su empleo debido a este estado de cuarentena. Sí, por eso, es un número que resulta bastante alarmante. Muy alto, muy alto. En España nomás, hasta el día de ayer o anteayer, ya hay una solicitud de casi 1,5 millones de trabajadores que las empresas, más de 200.000 empresas, han solicitado suspender los vínculos laborales. Es decir, yo creo
que creo que también lo conversábamos la vez pasada, creo que el problema importante no está en la situación que se presenta ahora, ¿no? Porque ahora más o menos está regulado. Después. Haces un trabajo remoto, te pagan tu licencia con goce. El problema, como bien lo has planteado, viene en el momento en que las cosas se calmen, que se abra la posibilidad de que vayamos a trabajar y que muchos trabajadores, por la situación económica de las empresas, o no tengan empresa o no tengan trabajo, ¿no? Entonces ahí creo que hay que guardar fuerzas y normas y creatividad y ser un poco inteligentes en generar normas que permitan mantener los puestos de trabajo. Yo creo que la prioridad del gobierno debería ser, con las normas que dicte bajo estas facultades delegadas, es el mantenimiento de los puestos de trabajo, como bien lo ha señalado, ¿no? Doctor Lora, hay empresas que están en estos momentos enviando a sus trabajadores o dándoles la licencia sin goce, ¿no? Y entonces, en este caso, porque ya no pueden resistir o mantener más planillas, porque no tienen el dinero disponible quizás para cumplir con haberes, y han recurrido a esta fórmula de mandarlos de licencia sin goce, y en este caso el tema de la CTS sí le serviría a este trabajador, ¿o está cumpliéndose aquí una irregularidad? Lo que acaba de decir, lo último es correcto, se está cumpliendo una irregularidad. Es decir, unilateralmente, ningún empleador puede haber mandado a sus trabajadores con una licencia sin goce de haber. La norma establece claramente que la licencia es con goce de haber, por eso que yo ahí no le encuentro sentido a liberar la CTS. Estoy pensando que la segunda etapa de esta cuarentena, es decir, la que parte a partir, valga la redundancia, del 31 de marzo, sea de alguna manera, cambie la figura de la licencia con goce a una licencia sin goce, y ahí tendría ya más coherencia que los trabajadores tengan que recurrir a su CTS, ¿no? Entonces ahí... Ahí ¿no? sí, claro, pero Claro, si no porque ya está se la quedaría norma en el así, aire, ¿no? sería un poco ir en contra de los derechos del trabajador, ¿verdad? Correcto, porque no lo dejaría sin sustento económico, ¿no? Y entonces creo que ahí sí sería más coherente el retiro de la CTS, la disponibilidad que se ha dado, y que me parece válida que se ha dado en un monto fijo y no en porcentajes ni en número de remuneraciones, porque creo que hoy por hoy, fuera de los gastos normales que uno tiene de pago de deudas y de créditos y de teléfono, luz, creo que no está uno gastando lo que normalmente gasta, porque no sale ni al cine, ni a comprar una pizza, ni nada, ¿no? Bien, pero no todos tenemos CTS, no todos tienen pues la posibilidad de trabajar en el sector formal o están en planilla. Hay muchos trabajadores independientes y también se está evaluando entregar este bono, ¿no? O incluir en el padrón a trabajadores independientes. Se podría determinar pues con un tope de sueldos, ayudar a quienes tienen pues tal cantidad de salario mensual, o de qué manera se podría articular esto. Ojo que esos independientes, que seguramente el gobierno los tiene identificado a través del Ministerio de Trabajo, es decir, a través del PNT, de la información que las empresas normalmente envían a la SUNAT, donde están los recibos honorarios también que uno emite, ¿no? Son trabajadores formales, ¿no? Es decir, porque tienen RUC y están identificados. Forman parte del 30% del que se habla. Sí. Forma parte del 30% del que se habla, correcto. Y ¿no? seguimos con el mismo tema y con la misma preocupación. ¿Qué pasa con el 70% restante? Bueno, el 70% restante, una de las medidas son los bonos adoptadas, que entiendo que han llegado, es el tema del bono. Y la transferencia a los municipios. Pero es insuficiente. Ahora, los trabajadores que generalmente pues nosotros hablamos de los taxistas, del comerciante informal, que han perdido sus ingresos de la noche a la mañana. ¿Qué va a pasar con ellos si no están considerados como trabajadores independientes? Si no, es que ahí el problema está en que si no están considerados como trabajadores independientes porque no tienen una formalidad o no los puedo identificar y encontrar, ¿no? Y tampoco están considerados en este bono que se ha dado de 380 soles, entonces tendríamos que buscar algún otro mecanismo para poder ubicarlos, porque eso es la informalidad. La informalidad son personas que no las ubico. El informal es aquel que no está identificado ni con un RUC, ni está identificado con una planilla, ¿no? Entonces, es bien difícil ubicarlo si no tiene RUC para ver dónde le deposito la plata o quién es, y segundo, si no está en una planilla. Entonces, esas son las consecuencias de la informalidad que a veces, cuando estamos en situaciones normales, no la vemos. Pero la informalidad trae estas situaciones. A mí me sorprende mucho que ahora estemos válidamente, ¿no? Dándole subsidio a
a los locadores de servicios, a los recibos por honorarios, a los independientes, cuando los independientes no querían protección social cuando se les pedía que aporten hasta las AFP, ¿no? Entonces, hoy nos damos cuenta de que las medidas un poco prácticas a veces y políticas que no chocan con los trabajadores o no chocan con los independientes a veces terminan teniendo estas consecuencias, ¿no? Claro. Claro, es verdad, o sea, cuando en su momento el empleador quiso pues, pasarlos al régimen de quinta en planilla, muchos decían que no, que preferían recibir el dinero en sus bolsillos y no pues entregar nada ni a la Seguridad Social ni a la AFP. Para terminar, hay una sensación de que después de esta crisis pues muchas empresas puedan prescindir de un gran número de personal porque se han dado cuenta que pueden subsistir con menos personal o con teletrabajo. ¿Eso puede pasar luego, salidos del COVID? Puede pasar, además puede pasar muy válidamente porque las empresas contrataban a sus trabajadores por necesidades de mercado o por incremento de actividad, es decir, permanentemente las empresas iban incrementando su planilla porque el mercado les pedía productos, porque el mercado les pedía servicios o porque ellos salían a ofrecer un nuevo producto como un incremento de actividad o abrían un nuevo local. Esas situaciones, que son las más importantes, creo que el 60 o 70% de los contratos por ahí iban en esas dos modalidades, esas causas de contratación van a desaparecer, por lo menos temporalmente. Es decir, las empresas no van a tener inmediatamente el 15 de abril una necesidad de mercado, algunas, y algunas tampoco, o muchas, perdón, no van a tener tampoco un incremento de actividad, no van a salir a abrir un nuevo local en Arequipa. Entonces, ahí los contratos van a perder sentido y muchos trabajadores van a tener que esperar que se retome esta necesidad de mercado, que exista el incremento de actividad para que vuelvan a prestar servicios en la empresa. Por eso le digo que lo importante son las facultades delegadas y que el Ministerio de Trabajo tenga muy claro que el problema no es de ahora, el problema es a partir del 13 de abril. Bien, claro que sí. A partir del 13 de abril vienen los problemas cuando salgamos de la crisis. Agradecemos a Germán Lora, abogado laboralista, que ha estado con nosotros gentilmente en el programa. Gracias. Nosotros continuamos con más noticias. Vamos a